Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Tanto Mateando. Me encuentro, si viste el video anterior, lo terminé en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi de la ciudad de Bangkok. Pasado los trámites migratorios, aduaneros, ya retiré el equipaje. Te quiero contar un poquito sobre el aeropuerto para que te orientes si tenés ganas de venir, lo estás pensando, vayas viendo. Te doy un par de datos que te van a ser de utilidad. Acá tenemos en la planta inferior, tenemos venta de SIM card para el teléfono. Yo lo que hago siempre es esperar a llegar a la ciudad. Acá me conecto con la conexión gratuita del aeropuerto y cuando llego a la ciudad lo cambio en el 7-Eleven. Me parece que es la mejor opción. Este es un agregado que hago en el video del aeropuerto cuando les di la sugerencia de comprar el chip en un 7-Eleven. Estoy justamente afuera de un 7-Eleven, pero se me pasó un detalle por alto. Tanto cuando vayan a comprar su SIM card como cuando vayan a cambiar dinero, siempre lleven su pasaporte porque se los van a pedir. Sigan disfrutando del video del aeropuerto. Acá también tenemos oficinas de alquiler de autos. Tengan en cuenta, tengan presente, si van a alquilar un auto, que aquí se conduce con el volante del lado opuesto que, por ejemplo, en Argentina, Brasil, España, para tenerlo en cuenta. Al mismo lado que Hong Kong, que Inglaterra. Así que bueno, son detalles para tener en cuenta. Después les quiero hablar del transporte. Si van una vez que lleguen acá para ir a la ciudad, hay múltiples opciones. Está el Airport Rail Link, que es el tren que va hasta el centro. Es una opción potable. Y una vez que llegan al centro toman taxi, tuk-tuk, lo que haga falta para ir hasta su hotel. Otra de las opciones es el autobús, que ahora se los voy a mostrar, y si no, hasta el taxi particular, que también se los muestro ahora. Tuve que cortar la grabación para pasar a la oficina de aduanas, que no se puede filmar obviamente. Acá tenemos la señalización que nos indica los medios de transporte. El Airport Rail Link que les comenté, que va a la ciudad, y los transportes públicos como bus y taxi. El bus lo podemos tomar acá afuera, es uno solo, es el que va a Khao San y tiene un costo de $2, 60 baht, poco menos de $2. Acá también van a encontrar en esta planta, estamos en la planta inferior del aeropuerto, van a encontrar casas de cambio. Yo lo que les sugiero es que cambien lo mínimo indispensable para llegar hasta la ciudad y no más que eso. El cambio tiene una diferencia considerable en cuanto lo van a pagar acá en su moneda a lo que le van a pagar en la ciudad. Hay bastante diferencia. Así que yo les sugiero acá cambiar solamente como para comprar un pasaje o pagar el taxi, nada más. Bueno, para que lo vean desde acá, estas escaleras tan largas son porque son aptas para subir con los carritos, con el equipaje. En las plantas superiores están las partidas y los restaurantes, el piso de restaurante. Acá está lo que les había comentado de alquiler de coches, y también hay empresas que hacen traslado a ciudades turísticas cercanas, como por ejemplo Pattaya. Se puede ir directamente desde acá, desde el aeropuerto. Se puede comprar el ticket del bus acá. Acá pueden ver las escaleras que les mencionaba, que son casi planas para poder moverse con el equipaje sin problemas. Bueno, acá me vine hasta este cartel de Meeting Point, y donde tenemos la señalización donde bajamos, que tenemos que bajar hacia el piso que sigue para tomar el tren que nos va a llevar a la ciudad. Yo lo que uso habitualmente, como estoy solo, es el bus. Si son varios, lo que conviene es un taxi.
El taxi aquí no es caro, el bus menos aún. Y como yo ando solo, me deja, para colmo, me deja en la esquina de mi hotel. Acá tienen el robot tuerquita haciendo la limpieza. Acá tenemos como un patio de comida con comida tailandesa para si llegaste hambriado al aeropuerto o antes de tomar tu vuelo. Es muy barato, no es con precio de aeropuerto, es con precio de ciudad. Está muy bien el lugar. Y acá lo que les había comentado, Khao San, mucha de la gente que llega va a la zona de Khao San, como yo por ejemplo, que estoy yendo para esa zona. Y lo que les comentaba, Pattaya, Joaquín, son localidades turísticas, son localidades turísticas que uno puede tomar el transporte directamente desde aquí, desde el aeropuerto. Ya estamos en la planta inferior. Y ahora vamos a ver siguen ahí muchísima oferta de SIM card para el teléfono, pero recuerden una sugerencia de este humilde servidor: háganlo en la ciudad y se van a ahorrar una platita. Entonces salimos a la planta inferior del aeropuerto, donde pueden ver los taxis, se compran los tickets y lo van llamando por número, ¿sí? Allá se paga y lo llaman por número. Allá están los buses que salen para distintos destinos y que esperan contingentes, excursiones. Y ahora vamos a ir en busca de mi bus, así les muestro cuál tomo para ir hasta la ciudad. El aeropuerto este es realmente grande, pero muy cómodo, está muy bien organizado. Estos son todos los taxis que esperan pasajeros. Este es la parada del bus. Está entre la entrada 7 y la entrada 8 en la planta inferior, en la vereda de enfrente, y este es el banner que indica dónde aparca el bus. Está con precio fijo, que son 60 baros, menos de $2. Bueno amigos, hasta acá ha sido todo en este video desde el aeropuerto Suvarnabhumi, la ciudad de Bangkok, con algunos tips, algunas sugerencias que te pueden ser útil a la hora de venir a Bangkok. Y si una de todas las sugerencias que te di te sirve, para mí este video ya cumplió con sus objetivos. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, que se vienen un montón de videos de Tailandia. Gracias, nos vemos en el próximo.